no nos quitarás tus oídos de encima. Viernes, fin de semana, Olímpica. Aquí inicia Tú y Yo Hablemos de Salud. Anu otu tu washa hatkarau so pena ana. Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud, un espacio de la EXI Anasguayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y comunidad en general, todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Olímpica Estéreo 89.5, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamar wale muy oniguairo muy hupushwa ya kano tamshiwa ya kano washa chik tuare wakwaitka spurana inhanaiwa tuare stanik kumat tu EPSI Anasguayú spura tu antirain wenshwai viernes sanai a las 6:45 sanai a las 7 namana la yu kana suru no mai líder kana hotamatashi na wayu spui kana horu ta ya tawaka spurana inhanaiwa Tudiaray, Washa Surubna, Olímpica Estéreo, 89.5 FM. Cajamuin, Guayacana Cote Shichirus, Nayanayan, antes Shihia Wishwa. La EPSI Anasguayú le informa a la comunidad en general que ya están disponibles las vacunas contra COVID-19 para la población de 55 a 59 años y de 50 a 54 años, únicamente para quienes tienen comorbilidades como la hipertensión, diabetes, insuficiencia cardíaca o renal, VIH, cáncer, tuberculosis, EPOD, asma, obesidad, arritmia, discapacidad intelectual, trastorno bipolar, autismo, desórdenes neurológicos, síndrome de Down, enfermedades isquémicas y fibrosis quística. Acércate a tu IPSI primaria con el fin de optimizar el proceso de tu vacunación. Tú y yo nos cuidamos del COVID-19. EXI Anasguayú, juntos gestionamos salud. EPSI kat Anasguayú, akuhas, tumun guayú pushwa. Estuna pantumakunos pulhat katarejo COVID-19 manakat. Napura na guayú hararinski hararimi novi sesenami haraiski mekiet salma. Otta na hararinski novi sesenami haraiski pienchi menhuya. Do napura hatne na yayuri maka na yuri kana sutsinai tukar kana nasha yayuri na pana na kanan kana tebe yache munaka cáncer kamusoina kaku enai kausi otta amurori ne hiro otta kanane wanuru eine turut ka pasuru mkire rikat pura maran hatta hanani kemakuna ka yakana otta wayakana ai mahirashi osurio tatare COVID-19 munaka. El tema de la semana. Hehoru te putu han hatkarau so semana kat. El Plan Nacional de Vacunación se viene desarrollando de acuerdo a las directrices del Ministerio de Salud. La EPS indígena Anasguayú ha estado atenta con sus afiliados para que se apliquen las dosis completas. Actualmente existen las vacunas de AstraZeneca, Sinovac, Pfizer, Johnson & Johnson. Hoy invitamos al doctor Eduardo Martínez, médico internista, jefe del servicio COVID de la Clínica de la Costa, quien nos hablará sobre la efectividad de las vacunas. Guatamar pushwa anaya utsehoru sao hapa então do podcast yoto costum TPSI kat Anasguayú yasuru Olímpica Estéreo Maico ta etawakat tunai makuna ains makat smakat Ministerio Salud manakat TPSI kat Anasguayú huru hashi sai na sumahana kana pura kanani hanainaya te makuna kat otosokuar untenshanamun maunaya te makuna ekat shate AstraZeneca manakat Sinovac Pfizer o Johnson & Johnson pura ashawa chiquita ani wamachi doctor Eduardo Martínez internista suraula esta tawakat senan tarea o COVID-19 manakat suru Clínica de la Costa manakat Huarranqui. Doctor Martínez, ¿por qué son importantes las vacunas? ¿Para qué nos sirven? Anuga gonasaki rahanumchi doctor que te parahat hamus saihaka maitomakuna kat Casa Sairaka Wanai Osnai Wataru Bunainshie. Buenos días, un saludo muy especial a todos los radioescuchas de este importante programa de cadena radial.
Con respecto a la pregunta ¿qué es una vacuna? Tenemos que esta es una suspensión de bacterias o de virus, que estos yacen enteros o fraccionados, vivos o inactivos, los cuales, teniendo el manejo de laboratorio, hace de que se pierda su capacidad de producir patogenicidad o infección. Estas, cuando son introducidas en nuestro cuerpo, lo que se busca es crear inmunidad por la creación de anticuerpos que hacen de que se prevengan el riesgo de contagios o de infecciones cuando estos microorganismos nos atacan. A nivel mundial, la vacunación ha resultado eficaz, ya que múltiples enfermedades han sido controladas gracias a las vacunas, y esto ha hecho de que la capacidad de sobrevida de los seres humanos aún sea mayor. Anu hotu putskat watamata kehneka chik soben palahat karasakira. Tumakunukat heihas wataru inhatuin shia kashiain ekerotun wataru pulasutsun we irukusuria emeturun wanain tuwanuru katareya wa COVID-19 manakat. Musahase akehna chikish pula anain hatun lotun hatun shi watuma kuaipa pula anain hanai wayastuma. La EXI Anasguayú te informa. Si eres sospechoso por ser contacto de una persona con COVID-19 o fuiste confirmado para este virus, quédate en casa y aíslate de las personas con quien vives por 14 días. Te epsika Anasguayú, akuha somoy, murekao, puri rajonere soma, sanain punain pia wane guayú, eka y cananin tareya wa COVID-19 munakat, ota punain hatelishia, himata pia pipiaru, ota wattaruhia, no uri no guayú que pia canahma, sao poro, kai pia inchiman. Las vacunas que existen actualmente para combatir el COVID-19 nos protegen y evitan el riesgo de muerte. Wane asaki rakat. Tumakuna kat ekat ma unaya purahat katarejo COVID-19 manakat. Sa imagena waya surya opta. Claro que sí nos protegen, y nos protegen en un gran porcentaje, debido a que ella lo que va a disminuir es el riesgo de complicaciones, sobre todo en aquellas personas que tienen comorbilidades. También lo que va a hacer es disminuir el riesgo de hospitalización y sobre todo hospitalización en la unidad de cuidados intensivos. Disminuye el porcentaje de mortalidad a nivel de la población, teniendo en cuenta que esta pandemia ha sido muy letal en todos los picos en los cuales nos hemos visto involucrados. Pero, obviamente, teniendo en cuenta la efectividad y la seguridad de las vacunas, estas van a hacer de que podamos salir adelante y que podamos regresar a nuestras actividades cotidianas como lo hacíamos antes de esta pandemia. Anu hawane putskat asaki mekalachiro. Tumakuna kariru ekat ma unaya. Taimahan waya surya tareya wa COVID-19 manakat hiyatta ayuri kat wamun tuma mereka tanu de wataru nohorishi waya tu unirin suru mun wane pitar mamayen waya tuma ota nohorishi waya okton tuma karotun sain ya eherishia atuma wastum tali hona kain harakat chicha watahe. La EPSI Anasguayú le informa a la comunidad en general que ya están disponibles las vacunas contra COVID-19 para la población de 55 a 59 años y de 50 a 54 años, únicamente para quienes tienen comorbilidades como la hipertensión, diabetes, insuficiencia cardíaca o renal, VIH, cáncer, tuberculosis, EPOD, asma, obesidad, arritmia, discapacidad intelectual, trastorno bipolar, autismo, desórdenes neurológicos, síndrome de Down, enfermedades isquémicas y fibrosis quística. Acércate a tu IPSI primaria con el fin de optimizar el proceso de tu vacunación. Tú y yo nos cuidamos del COVID-19. EXI Anasguayú, juntos gestionamos salud. EPSI kat Anasguayú, akuhas, tumun guayú pushwa. Estuna panchamakunas purahat katarejo COVID-19 manakat. Na pura na guayú eka hararinski hararimi novia sesenai haraiski mehiet salman. Otta na eka hararinski novia sesenai haraiski pienchi huya. Na pura hatne
na eka ayuri makana ayuri kana sutsinai tukar kana nasha eka ayuri na pana na kanan kana tebe yache munaka eka cancer eka kamusoina eka kuenai eka kausi ota eka amurori ne hiro ota eka kanani wanuru eka eine turut ka pasuru mukir he rikat kura maran hatta hanani tamakuna ka yakana ota wayakana ay mahirashi o estudio tatare o COVID-19 munaka. ¿Cuál de las vacunas que existen actualmente nos brinda la inmunidad para evitar que nos dé el COVID-19? ¿O si nos da, que no sea mortal? Chiru hat kala sakira hanu doctor ke. Harat saka het makuna kariru ekat ma uria anaska. Apa hat ka ana otan no horet kat wotun atum tuanure kat manka santere wanaimai. Todas las vacunas que existen en la actualidad y que se aplican en el territorio nacional brindan inmunidad. Esto teniendo en cuenta a los diferentes estudios a los cuales ellas fueron sometidas, lo que arrojó una eficacia superior al 70% y una seguridad en casos leves de un 90%, en casos moderados hasta de un 80% y en casos severos hasta de un 70%. No olvidemos que esto depende también del estado del sistema inmune de la persona a la cual es atacada por este virus, su estado nutricional y sus diferentes comorbilidades, como son enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asociación de hipertensión arterial o arteriosclerosis, diabetes mellitus, insuficiencia renal crónica, adultos mayores en estado vegetativo o con enfermedades inmunosupresoras o cánceres. Mi recomendación es vacúnate en las dosis que son recomendadas y así podremos salir adelante de esta pandemia y nuestra vida volverá a ser como lo era anteriormente. Muchas gracias. Anu hoput si paheta chiru hat kala sakira. Tomakuna kaliros pushwai ekat ma unaya. Pura hat katare ya COVID-19 menakat wana wastu sapakat wamai senai sai mahoi waya we irukuru na shia ne mohuka sut sai wai otta we iruku spura senai hete kuru we kakat otas ka ayuri wale ro spura tanak ki hemoi mauru ya shia Herut kai hanai senai amakuna hira otakot tashia hanai temunakal homoi natumana aina herikana otamusia senai kita Organización Mundial de la Salud monakat pura bohu tahanai suri taleya hawakat shita hatentu wakuai pakat maakasomaiwa wachukwa kot tahanai waya warai tahanai waya punai hanai waya alater wawuri te manka kottu wapushwa wanair temakuna ka anena waya. Lo que usted debe saber. Anu ani ka setu hanya tau horu maunaya. Joven, tú debes saber que tu familia te necesita sano y salvo. Debes estar alerta a los siguientes síntomas y colocarte modo PRAS. Congestión nasal fuerte, dolor de cabeza constante, conjuntivitis y dolor de garganta, diarrea, pérdida del gusto o del olfato. Si presentas los anteriores síntomas, puede ser COVID-19. Debes aislarte tú y las personas con las que compartes vivienda. Llamar de inmediato al 192 a tu EPS o descargar la aplicación Coronat Colombia. Si los síntomas son fuertes, debes dirigirte a un centro de salud. Exianas Guayú, juntos gestionamos salud. Namai nahima alika no tramahaya no kan. Utuha out sanai. Hai hia ot takatoi ho usmai ho pushi. Turha hai tu sapa katayuri ka hamai. Shunuri eka emetulun. Ali eki wanepi haleche uota ali amura iha mehua amai kasa ota mehoi ekur hamai. Mãe que sabe mãe tu sabe que tarefa COVID-19 manakat achekushi himata hanai hias matuayu ekal huma hipialo hune hamata sulut kachuer kat 192 otas mente EPS kama kalhia peshaka tirta aplicación Coronap Colombia manakat emeturle mai humui una pasulu mente reher de pehekal hanai sunui ki humui EPS ikat anas wayu hiakana otawayakana acha hirasho wakuat pas pura ana.
Muchas gracias a Reinaldo Ipuana por su traducción en Guayunaiki y a todos los oyentes por estar conectados con nuestro programa Tú y yo hablemos de salud de la ex Anas Wayú. Nos vemos el próximo viernes para más información de la salud. Y recuerda, juntos gestionamos salud. ¡Feliz resto de día! Anaya wat se sawatak mata sawhapa hit mehoto putskat te hapa karachik hon tum chitok tot kaisne hyawa ten saut makuna kariro takas kapurhat kishiwataro na wane wa reskua anaya teno chitok tot kay Martínez sotamsia saus pushwa te kasin kyus karachik wamoy otas moy EPS Anas Wayú sautu yoto san erkat pura ana te sotohai Pien Norues Wanepi, Guatemala, las 6:45, 9:07, Guatemala, Anu Horu, Wamoy Homoy, Tuhan Sao, Toto Hai Wanikasa. Ia kan otawayakan, acah hai rasuwakuaipa, pura ana.